En esta clase trataremos aquellas conductas que, a pesar de no estar expresamente prohibidas por la ley en muchos países, merecen un reproche moral a la luz de los estándares que evolucionan rápidamente de las sociedades democráticas contemporáneas. Por lo general, una sociedad adquiere un juicio de valor sobre asuntos públicos con antelación a posibles leyes que regulen dichos asuntos. De hecho, tal juicio de valor suele ser el impulso que conduce finalmente a que se adopten ciertas leyes o políticas públicas. En esta clase distinguiremos las siguientes conductas moralmente cuestionables: el uso de gastos reservados, el favoritismo y sus tres variantes principales: nepotismo, clientelismo y amiguismo, la llamada puerta giratoria, ciertas formas de lobby y ciertos conflictos de intereses y formas de uso de información privilegiada. Los denominados gastos reservados consisten en una suma de dinero que el presupuesto de una nación asigna a determinados funcionarios públicos para su uso discrecional, no publicitado y sujeto a controles inefectivos, si es que existen. Este último rasgo es el más crítico. En efecto, es comprensible que un país mantenga en secreto ciertos gastos relativos a su seguridad nacional, o bien los montos destinados a facilitar su penetración comercial en determinados mercados. Además, modernamente se considera que el gobierno debería contar con una cierta flexibilidad en la ejecución del presupuesto público. Sin embargo, si además de los rasgos de secreto y discrecionalidad se suma la característica de un control insuficiente o inexistente, se abre camino a la corrupción. Los gastos reservados en algunos países alcanzan sumas exorbitantes y han dado lugar en muchos casos al enriquecimiento ilícito de agentes públicos. El favoritismo es una práctica que consiste en privilegiar a determinadas personas por sobre otras por una variedad de razones discriminatorias. Hay tres formas principales de favoritismo: nepotismo, clientelismo y amiguismo. Ellas pueden ocurrir tanto en la esfera pública como en el mundo corporativo. El nepotismo, del italiano nipote, que significa sobrino o nieto, consiste en conferir beneficios a parientes o cónyuges por sobre otras personas. El nepotismo es, prima facie, contrario a la ética, pues es una asignación de beneficios o posiciones a partir de factores que las personas no pueden controlar y que además suelen ser ajenas a las calificaciones requeridas para recibir tal beneficio o posición. El clientelismo, a veces denominado también patronazgo o caciquismo, consiste en que una persona que goza de un cargo público o se encuentra en una posición de autoridad o puede estarlo en el futuro, utiliza el poder adquirido para retribuir con favores o beneficios el apoyo político recibido por determinada persona o entidad, o bien condiciona tales beneficios al respaldo político o voto del beneficiario. El amiguismo o cronismo corresponde a la práctica por la cual se favorece a un amigo u otra persona con la cual existen vínculos sociales previos, concediéndole una posición o un recurso por el que otras personas también compiten. El amiguismo supone una relación entre dos partes que guardan un vínculo de amistad, resultando en un perjuicio correlativo a las personas ajenas a dicha relación que pueden tener mayores merecimientos para recibir tal beneficio.
En este punto es interesante referirse a la institución china del Guanxi, que significa literalmente conexión o contacto, y cuyo equivalente occidental más cercano sería el concepto del networking o cultivo de redes sociales. En principio, en una sociedad comunitaria como lo es la China, donde los intercambios personales están fuertemente mediados por la pertenencia de los individuos a colectivos sociales más amplios como la familia o la villa, el Guanxi no es ilícito ni éticamente reprochable. Por el contrario, en tales sociedades, no favorecer a un miembro del propio grupo social puede ser censurable. La puerta giratoria es un término técnico acuñado en la década de 1980 para caracterizar la práctica de aquellos fiscalizadores públicos que pasaban, luego de abandonar el servicio público, a ser contratados por las mismas empresas que habían regulado. Por ejemplo, altos oficiales de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se retiraban tempranamente para aceptar lucrativos trabajos en las empresas de armamento a las que solían fiscalizar. Parecidamente, funcionarios del organismo público que regula los bancos en Japón eran contratados por las mismas instituciones financieras cuyo comportamiento debían controlar previamente. Esta práctica puede conducir al fenómeno conocido como captura del regulador, es decir, los fiscalizadores comienzan a ser blandos con los regulados debido a la esperanza de obtener de ellos en el futuro posiciones bien remuneradas. El lobby consiste en el intento de influir en quienes deben tomar decisiones que pueden afectar favorablemente o desfavorablemente al lobista o sus representados. Cuando se intenta influir en las decisiones que adoptan las autoridades públicas democráticamente elegidas, se habla de lobby político. El lobby no es ilegal ni éticamente reprochable per se, en la medida que todos los sectores y grupos de intereses tengan iguales oportunidades de manifestar sus posiciones frente al ente decisor. Inclusive, se dice que un lobby eficaz por parte de un grupo puede prevenir la necesidad de incurrir en otras prácticas reprochables en el futuro, como el pago de sobornos. Sin embargo, en la práctica, el lobby se percibe como una actividad propia de grupos poderosos, grandes empresas, organizaciones religiosas o sectores sociales que se aseguran que las decisiones públicas favorezcan sus intereses o posiciones. Si bien el lobby tiende a ser regulado en la mayor parte de los países, tal regulación, cuando existe, suele ser insuficiente. Las personas, incluidos por cierto los servidores públicos, usualmente tienen variados intereses personales, sociales, económicos, políticos, religiosos, etc. Mientras más intereses tenga una persona, mayor será la probabilidad de que algunos de estos entren en colisión. Cuando dos o más intereses de una misma persona son incompatibles entre sí, se produce un conflicto de intereses. Se trata, por tanto, de una situación en que cualquiera puede hallarse, no de un hecho. Lo reprobable, por tanto, no es tener conflictos de intereses, sino actuar indebidamente favoreciendo el interés particular por sobre el general. Es importante, además, evitar no solamente los conflictos de intereses reales, sino también la apariencia de conflictos de intereses, porque la confianza pública es frágil y puede verse afectada también por un conflicto aparente.
De hecho, un antiguo refrán dice que la confianza crece lentamente como el tronco de una palmera, pero se puede derrumbar a la velocidad que cae un coco. Una forma frecuente de actuación indebida frente a un conflicto de intereses es el uso abusivo de información privilegiada. Se entiende por información privilegiada aquella que no ha sido divulgada al mercado y que es capaz de incidir en ciertos precios, como por ejemplo el de valores bursátiles o el de la moneda extranjera. La información es fundamental para el buen funcionamiento de los mercados. En una sociedad democrática, todos los agentes económicos deberían tener acceso a información relevante simultáneamente. Si quien es agente público o quien, como agente privado, que representa los intereses de muchas personas, se vale del conocimiento anticipado de información privilegiada para beneficio personal, entonces el conflicto de intereses es moralmente reprochable. Tal conducta puede ser legalmente sancionada para quien hace un uso abusivo de dicha información. En diversos países se castiga esa conducta que en inglés se denomina insider trading. En muchos otros países la regulación de esta conducta es inexistente o débil, aunque ella sea censurada socialmente. Por favor, continúen visitando nuestro sitio moocchile.com y los invitamos a ver la próxima clase de este curso.